todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar. Queridas amigas, queridos amigos de este podcast, hoy estamos también preparándonos para un nuevo podcast que me parece que va a ser muy interesante. Recordemos que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, no una iglesia autorreferencial, sino que tiene que ser una iglesia siempre mirando hacia afuera también, para no abandonar a las personas, a la humanidad en general. Y por eso habla de ir a las periferias existenciales y geográficas. Pues bien, yo tengo aquí una amiga, Inmaculada, aquí en Marbella, España, que supe que tenía una experiencia muy bonita y he querido pues que ella me ayude a que todos nosotros comprendamos qué significa iglesia en salida, aún en casos muy especiales, porque este es un caso muy especial. Ella trabaja y es amiga de un grupo de líderes, vamos a decir así, o de personas de diversas religiones, no solamente católicos, sino de otras religiones, y ella lo explicará mejor. Y allí ella está haciendo un trabajo también que yo considero que es una iglesia en salida. Vamos a recibir pues a Inmaculada y que ella nos explique cómo esta iglesia católica aquí en Marbella está en salida al participar de este grupo de personas. Bienvenida, Inmaculada. Muchas gracias, Monseñor, por darme esta oportunidad. Cuéntanos cómo es la experiencia. A ver, ¿qué? Bueno, nosotros hace 30 años empezamos con una asociación que se llama Paz del Mundo, dedicada especialmente a formar en valores de paz y convivencia pacífica. La labor fue muy grande lo que empezamos, porque queríamos empezar con los niños, pensando que si formábamos a los niños en una cultura de no violencia, ahí vendrían luego los adolescentes y los adultos ya con una cultura tomada de esa no violencia. Empezamos así y tuvo tal aceptación que cuando contactamos las religiones distintas que están por la zona, no hay que olvidar que Marbella tiene 37 nacionalidades distintas. ¡Upa! Sí, y creo que son 15 o 16 las religiones que tiene. Entonces nosotros nos dirigimos especialmente a las principales, las que trabajan más intensamente la labor en la calle o en sus iglesias, como pasa a los musulmanes en la mezquita, o los judíos desde las sinagogas. Entonces les cogieron también con tan buena aceptación nuestro proyecto, que empezamos con niños judíos musulmanes. Después se vinieron los bajáis, después los budistas, los hinduistas. Y claro, todo era muy hermoso, ¿sabe por qué? Porque los niños lo que hacían eran cantar. Ah, qué bueno. Todo era con canciones. Las letras de paz eran canciones. Sí, entonces tuvo una aceptación enorme. Fíjese hasta qué punto de que en uno de los festivales que hicimos, bueno, precisamente fue muy gracioso porque de tantos niños como vinieron, y ganó una niña filipina, que era hija de la embajadora de Filipinas en Madrid. Ah, imagínate. Sí, pero una voz de ángel. Ah. Y bueno, fue muy bonito porque, por ejemplo, los niños musulmanes leyeron cantando un fragmento del Corán. Oh. Muy bonito, además vestido con sus atuendos. Aquí concretamente se visten más del atuendo marroquí, el caftán o la chilaba, porque es lo que tenemos más próximo, más cerca, Marruecos, sí. Claro. Y también los judíos cantaban canciones muy bonitas con letras judías, algunas conocidas, pero lo más curioso es que nosotros pedimos, creyendo que iba a ser algo muy difícil, letras inéditas. Ok. Bueno, como dimos 4 meses para prepararlo, se presentaron cantidad de letras inéditas que conservamos en nuestros archivos. Preciosas, unas cosas. Es decir, y ellos nos mandaban las letras, por ejemplo, en judío, en israelita, en hebreo, perdón, y en español. Y todos sabíamos que cantaban. Entonces, como se retransmitió por televisión, que la hizo nuestra propia productora,
para que los niños se viesen después y para poder pasarlo por las televisiones de España, pues bueno, fue muy bonito porque resulta que al final los niños todos se abrazaron de la mano, se cogieron de la mano. Ah, qué bueno. Para cantar paz, shalom, salam. Shalom en hebreo y salam en árabe. Entonces fue algo apoteósico porque ahí se despertó una gran conciencia de diálogo interreligioso. Ya la Iglesia ya había tenido sus pinitos, pero con personas adultas, no con niños. Entonces le gustó mucho la idea a los de la Iglesia de Málaga, la diócesis de Málaga, que fueran niños. Y al segundo año tuvimos grupos de colegios de monjas concertados, uno de ellos con 150 niños en el escenario, monseñor. Madre. Una belleza, con sus uniformes, con globos, con cintas, con todo. Pero lo importante de todo era el mensaje, que es que el mensaje era todo de paz y fraternidad. Y luego, en base a esto, hacíamos para mayores jornadas de convivencia, que era muy bonito porque cada religión presentaba su propia charla, pero nos la pasaban antes por si teníamos que traducirla. Entonces terminó todo siendo un compendio de amor y fraternidad. Fue muy bonito. Y entre todas esas religiones, ¿no? Una pregunta, tú algo me dijiste anteriormente de una anécdota del imán y del jefe de los judíos, del líder de los judíos. ¿Cómo fue esa? Ellos eran amigos, ¿no? Ellos eran muy amigos de siempre, pero es muy curioso porque les unió el Papa Francisco. El imán fue a ver al Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco le comentó su amistad con el rabino, amigo suyo de Argentina. De Argentina, exacto. Y también con el imán. Okay. Entonces, el imán de aquí, que es un hombre muy abierto, es muy gracioso porque le dice, a mí cualquier día me van a llamar el imán cristiano. Sí. Se cogió la idea, porque él siempre que había habido un cambio de papa, él iba a verlo. Le pedía audiencia y se la daban. Okay. Entonces, él estaba muy involucrado en lo que es el diálogo interreligioso. Claro, cuando le ofrecimos lo de los niños, mucho más. Entonces se conocieron. El representante de la comunidad israelita de Málaga y de Marbella, que es Rafael Cohen, se conocieron y fueron íntimos amigos para el resto de la vida. Ahora resulta que recientemente falleció, ya era un hombre muy mayor, ha fallecido con 89 años, y dejó por escrito que su legado era que lo enterraran en Palestina. Es algo que en la prensa no se ha hecho eco, pero debería de haberse hecho, porque es el símbolo de paz más hermoso que puede haber. Ah, sí, que un judío lo entierren en Palestina. En Palestina, sí. Eso fue para nosotros, fue muy emotivo, para el imán, para nosotros, porque es que fue un gesto increíble, monseñor, que es que él mismo debió pensar, me pueden saquear la tumba, me pueden ultrajar la tumba, pero no me importa, quiero estar enterrado en Palestina. Y eso fue un hecho precioso. Y en estos tiempos más todavía, cuando hay esta guerra entre Israel y Palestina, caramba, eso verá que pero no se ha logrado ese gesto todavía, ¿no? Me imagino, por motivo de la guerra. No, está en trámite. Está en trámite. Creo que no va a ser muy difícil por parte de los palestinos, pero sí por parte de los israelitas. Sí, exacto. Los israelitas no quieren concesiones. Sí, está bien. Bueno, mire, eso muestra lo que es una iglesia en salida, ¿no? No solamente trabajar con los católicos, sino fíjate la experiencia tan bonita que tiene Inmaculada de trabajar con los niños primero, porque es interesante también que empezaron con niños y eso enganchó a los adultos, ¿no? Así fue. A los adultos, y entonces ahora no solamente niños, sino adultos. Y a los maestros. A los maestros también. Claro, porque los maestros eran los encargados de hacer la letra. Ah, ok. Era siempre en representación de colegios. De colegio. Y ellos eran los encargados de hacer la letra. Ah, qué bueno, qué interesante. ¿Y con las otras religiones también Bueno, lo mismo, se presentaban por un colegio o una embajada, porque como fue una convocatoria internacional, también las embajadas presentaban niños. Okay. Yo me acuerdo que cuando se presentó un grupo de palestinos, de niños palestinos y de niños israelitas, no estaba la tensión que hay ahora, porque estaba Isaac Rabin y Yasser Arafat, que firmaron una tregua de paz. Y entonces ellos
pues sintieron que tenían que cantarle a la paz desde sus puntos de vista. Los palestinos escribieron solamente sobre el amor. El amor era la paz. Los palestinos, fue muy hermoso. Y los judíos escribieron sobre la tradición que lleva el amor, la fraternidad y todo eso, fue muy hermoso. Y al final los niños judíos y palestinos se pusieron los brazos en alto, se abrazaron con las manos, se unieron las manos y cantaron la misma canción de paz que habían cantado antes, la cantaron los dos juntos, los dos grupos juntos. Amén. El público se levantó, monseñor, no se puede imaginar, el público lloraba de emoción, porque era como los niños palestinos e israelíes estaban dando la gran lección de paz. Caramba, qué bien. Eso es una iglesia en salida y eso es lo que queremos con nuestro podcast. Ver experiencias concretas en las cuales nosotros los católicos no nos quedamos encerrados entre las cuatro paredes de un templo, sino que salimos, como dice el Papa Francisco, a las periferias existenciales, en este caso existencial, porque todas las religiones, judíos, palestinos, me hablaba de los hindúes, etcétera, etcétera, cómo la iglesia sale a encontrarse con ellos para buscar aquello que nos une, que en este caso sería buscar la paz, que tan bellamente Inmaculada nos ha presentado como, bueno, nos presentó lo que ellos presentaron, y perdonen la redundancia, pero qué bonito es, y eso es ser iglesia en salida. Eso significa ser iglesia en salida, no encerrarnos en nuestras cuatro paredes, sino salir al encuentro del hermano, aunque no sea de nuestra propia religión, aunque sea de una religión distinta. Pero fíjense que a pesar de ser religiones distintas, a través de los niños nos han dado la lección de que hay que respetarnos a pesar de nuestras creencias distintas, y no solamente respetarnos, sino ayudarnos. Eso me gusta mucho, ese abrazo, ese enlazar las manos para demostrar que por mucha diferencia que haya en la religión, no significa que tiene que haber entre nosotros los seres humanos. Monseñor, hay una cosa que surgió de entonces que creo que le va a gustar muchísimo. Es que todos cogimos la iniciativa de llamarnos hermanos. Entonces yo me escribo con los musulmanes, los judíos y los hinduistas y le digo querido hermano. Ellos cuando se refieren a mí, mi entrañable hermana. Es decir, todos nos empezamos las cartas y las despedimos con el saludo fraternal. Eso es construcción del reino también. A veces creemos que la construcción del reino de los cielos es solamente dar la catequesis en la parroquia, que sí lo es, por supuesto, y evangelizar a los católicos, pero eso también es construcción del reino, eso es el reino de Dios presente que ayuda a que nos encontremos como hermanos y no como enemigos los unos de los otros. Muchísimas gracias, Inmaculada, por tu participación. Esto creo que va a tener muy buenos resultados porque es muy interesante la experiencia que tú has tenido. Y te felicito y ojalá pues sigan adelante a lograr que nuestros niños, sobre todo nuestros niños, vayan creciendo con un espíritu más de respeto y de amor, de fraternidad, antes que con unos sentimientos de odio, de venganza y de violencia. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo podcast.